Vamos a la palabra de Dios, mis hermanos, en esta mañana hermosa. Vamos a hablar hoy día de lo que yo he llamado nuestra nacionalidad. Estamos en un tiempo de celebrar nuestra nación de Chile y todos hemos celebrado, separados, por cierto, pero hemos celebrado y yo sé que cada uno se las arregla para tener una linda música folclórica, un tiempo de tocar la guitarra del que puede, un tiempo de cantar y sobre todo un tiempo de comer cositas ricas. No me digan que no, porque yo sé que se han servido igual que yo pajaritos, empanadas, chilenitos, a lo mejor un trocito de carne, una papita cocida, muy típico de nuestro país. Y damos gracias a Dios que podemos celebrar a nuestro país, comer, compartir, aunque ya no es en grandes familias, en pequeños grupos, pero todavía el Señor a cada uno le da la oportunidad de compartir. Quiero hablar de nuestra nacionalidad basado en dos textos en la palabra de Dios. Y les voy a pedir que los busquen, por favor. Yo sé que con esto de la tecnología y de los cultos grabados y todo, tenemos la sensación de escuchar, sentarnos como así, para escuchar las alabanzas y para escuchar el mensaje y decir amén cuando corresponda. Pero yo creo que no podemos perder la costumbre que tenemos cuando vamos al templo. ¿Cuál es esta costumbre? Cantamos. Si los hermanos del Ministerio de Alabanza nos dirigen, nosotros cantamos, disfrutamos la alabanza. Cuando tenemos el tiempo de la oración, vamos al altar, nos arrodillamos y oramos, ahí cada uno delante del Señor. Cuando escuchamos la palabra, tenemos ¿qué cosa? Nuestra Biblia en nuestra mano. Está la Biblia en nuestra mano de tal manera que podemos ver la escritura y saber que estamos hablando de esta escritura. Muy bien. Vamos a ir a dos textos de la palabra del Señor que me parecen hermosos para la definición de lo que es la nacionalidad nuestra. El primer texto lo vamos a encontrar en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10, un clásico del Evangelio. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. ¿Leemos esta palabra? Dice así la palabra del Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. La palabra clave, nación santa. Vamos al otro texto. Busca conmigo. Ahora en el libro de Deuteronomio, Antiguo Testamento, capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7 y vamos a leer desde el verso 6 hasta el verso 11 y luego vamos a orar por esta palabra. Deuteronomio capítulo 7 versos 6 al 11 dice así la palabra del Señor. ¿Lo encontraron ya? Recuerda encontrar en tu Biblia. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos que os ha querido Jehová y os ha escogido Jehová, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa
y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Nación Santa, pueblo santo. Oramos a Dios. Buen Dios, te damos gracias porque cuando uno lee esta palabra, es tan clara, tan profunda, tan decidora, que da miedo predicarla. Cuando la palabra habla sola por sí misma, pareciera que cualquier explicación la puede estropear, puede cambiar el sentido o puede decir algo que la Biblia no dice. En ese temor, en esa profunda convicción, oramos en esta mañana para pedirte a ti, oh Dios, que tú hables personalmente a cada corazón y que en la celebración patria de nuestro país hables de nuestra nación santa a la que pertenecemos. Bendice tu palabra, oh Dios, y como siempre, tu fidelidad sea con nosotros en la enseñanza de la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo corrija, redarguya, enseñe, convenza y dé todos los argumentos necesarios para que el corazón de nosotros sea un corazón feliz con esta palabra, convencido, claro y muy entusiasmado en la celebración de nuestro país. Gracias, oh Dios, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dos lindos textos que hemos leído, ¿verdad? Ambos hablan de lo que es una nación santa o un pueblo santo. Pensando en la independencia de Chile, no soy un experto histórico, pero yo procuraba pensar qué es lo que nosotros celebramos con nuestra independencia. En estricto rigor, un cambio de administración. No es que los chilenos se independizaran de los españoles para quedar libres a una especie de anarquía donde no hubiese quien mandara, quien ordenara, sino que ellos pedían un cambio de administración. Una vieja administración que fue rechazada por una nueva administración que pasa a ser la administración de nuestro país, de nuestro propio país. ¿Qué buscaban los independistas? ¿Qué buscaban nuestros compatriotas chilenos cuando ellos hicieron todas las batallas que fueron necesarias hasta la declaración de la independencia de Chile? Ellos buscaban libertad, porque sentían que el dominio español esclavizaba a esta colonia, a este país naciente. Ellos buscaban autonomía, es decir, no querían depender de un reinado mayor, sino por el contrario, ellos querían saber y sentir la seguridad de que ellos pertenecían a un reinado propio, un propio gobierno, una autoadministración basada en un territorio en el cual habíamos nacido. También buscaban un gobierno que pudiera administrar desde aquí y para aquí las necesidades de los chilenos. Los españoles tenían una responsabilidad con la corona española, no solamente en Chile, sino que en toda América Latina. Ellos tenían una responsabilidad de formar estas colonias, de explotar las riquezas de las colonias y trasladar las riquezas a España. No es que España haya sido malo en ese sentido, sino que la política de todos los países colonizadores, como España, como Inglaterra,
como Portugal, como Francia, eran también el poder tomar de las colonias las riquezas y poder tener reinados en estas colonias. Por lo tanto, Chile ya no quería eso, quería tener un gobierno propio, quería tener la preservación de sus derechos. Se habían perdido los derechos, aunque habían muchos acuerdos tomados. Los derechos de los chilenos estaban vulnerados por un país extranjero, por un reinado extranjero, un rey que no estaba aquí. Por lo tanto, era necesario de que hubiese un propio gobierno que velara por los derechos y los intereses de los chilenos. Querían evitar la explotación de las materias primas, el retiro de los recursos y que nosotros como país nos pudiéramos administrar, poder tener soberanía sobre nuestro territorio con nuestra propia constitución, con nuestras propias leyes, con nuestros propios decretos. De esta manera, autoadministrarnos como un país para el beneficio de nuestro país. Sin duda, una independencia como la de Chile no es exenta de una lucha. Hay una ideología que comienza muy sutilmente, comienza en el pensamiento de algunos líderes que ya de hecho vivían en otros países y sabían que en otros países se hablaba de la independencia. Había movimientos independistas en Centroamérica. Nuestros queridos hermanos de Haití fueron uno de los primeros en liberarse de los franceses. Primer país de personas de color que pudieron liberarse de quienes les colonizaban y poder formar su propio país. Y así también Bolívar, con el pensamiento de independizar y ayudar a los países de América Latina a sus propias independencias en un movimiento que terminó finalmente en la independencia de nuestro propio país. Es decir, al principio hay una ideología que nace muy verde, pero va creciendo, 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 y finalmente está la convicción que ellos están dispuestos a ir a la batalla, a tener luchas, pérdidas, muertes, sangre, derramamiento de sangre, de tal manera que finalmente se logre este ideal de la independencia de nuestro país. Por ahí escuché a un amigo mío muy querido decirme que cuando una idea era justa y era buena para toda una nación, la lucha era posible. Y la revolución también. Un pensamiento un poco fuerte, ¿no? Pero yo creo entender que cuando hay convicción en el corazón, se debe luchar hasta obtener el resultado. Eso, entre muchas cosas, formó nuestra nueva nación que es Chile, de la que hoy hemos disfrutado. Yo me siento muy feliz de ser chileno, me siento muy feliz de Chile. Hay cosas que nos dan un poquito de vergüenza, hay cosas que nos dan eh, una sensación ingrata. Pero hablemos de lo bueno. Somos un país hermoso, somos un país grande, somos un país de tradiciones, de comida rica, de gente amable. En Chile hay gente amable, gente que sonríe, gente contenta. Siempre digo, los chilenos, cuando queremos entablar la relación con un extranjero, utilizamos todo, señas, mano, movimiento, boca, lo necesario para que el extranjero entienda y se sienta en casa. Yo creo que te pasa a ti. Cuando alguien no entiende, con tu gesto le muestras tu amor con tal de que la persona se sienta integrada. Y esto es muy lindo, esto es muy chileno. Si tienes la oportunidad de ir a otros países, te vas a dar cuenta que no es así en otras partes. Si no dominas el idioma, el francés, el inglés, el español, perdón, el alemán u otros idiomas extranjeros, las personas no van a tomar tiempo de explicarte. Si te entienden, te van a decir que bueno. Y si no te entienden, sencillamente mirarán para otro lado como que están hablando con alguien que tiene algo malo en la cabeza. Yo lo viví en España, en una ida por mi trabajo a España. Las personas a veces no me entendían. España, español, no me entendían. Y ellos cuando no entienden, se desentienden. Es como que fue un rumor. Y miran así como para otro lado y se van. Y uno se siente absurdo porque no le responden lo que uno necesita. Y en otros países son muy amables, como en Inglaterra, que
La policía te explica, la gente te habla, te indica y se asegura que tú entiendas. Eso también es muy bonito. Pero Chile es muy especial, un país maravilloso. Y todos nuestros próceres lucharon, murieron y batallaron para ganar la libertad, la independencia y la formación de esta joven nación llamada Chile, de la que hoy podemos nosotros gozar. Si nos vamos a la Biblia, a los dos textos que leímos muy hermosos, Dios también pensó desde la formación del pueblo de Israel, Él pensó en una nación. Fíjense, en el libro de Pedro y en la primera carta de Pedro y en el libro de Deuteronomio, en ambos hablan de nación santa y de pueblo santo, que pudieran ser homólogos como término. En el pensamiento de Dios, Él quería formar a un pueblo santo que le representara en su santidad. Y este pueblo santo es el pueblo de Israel. Poco a poco Dios fue formando este pueblo y las leyes de Dios se las otorgó fuera de la esclavitud. Primero los liberó y una vez que estaban fuera, Él les otorgó las leyes. Y entre estas muchas leyes que Dios le dio al pueblo de Israel, la que más recalcó a ellos es que Él quería un pueblo santo que obedeciera los estatutos, los decretos de Dios y que fuera distinto a todas las naciones. En este pensamiento, Dios estaba dándole al pueblo aquello que todo pueblo necesita para ser una nación. Es decir, si trasladamos lo que Chile necesitó para formarse como Chile, lo que Israel necesitaba para formarse como Israel, la diferencia está en que en la independencia de nuestros países lucharon nuestros próceres, nuestros compatriotas, lucharon por esta independencia. En el caso del pueblo santo, el que logra la libertad, la unión, el nuevo gobierno, la nueva administración, es Dios por el pueblo. Entonces, este pueblo de Israel esclavizado por 400 años en Egipto no tenía ni una idea, ni una identidad, ningún pensamiento pudiera a ellos haberlos liberados. La palabra del Señor nos recalca claramente que cuando Él llamó a Moisés, le decía a Moisés que el clamor del pueblo había llegado a sus oídos. ¿Qué significa? El pueblo de Israel esclavizado en Egipto no tenía la posibilidad de organizarse, ni de levantar una revuelta, ni de salir escapando, ni de luchar contra Faraón. Ellos solamente sabían que estaban esclavizados, estaban doblegados y que necesitaban la libertad. ¿Quién armó la libertad? Dios. ¿De quién es el plan de formar a la nación? De Dios. Y Dios le traspasa este pensamiento a Moisés, el que viene finalmente para liberar a este pueblo. La liberación del pueblo de Israel no fue una mera conversación con Faraón, no fue un acuerdo político con Faraón, fue una batalla permanente hasta que Faraón quedó absolutamente sometido bajo los pies del Señor y Dios le dio la libertad al pueblo. Es decir, la liberación del pueblo de Israel para la formación de esta joven nación fue con una guerra, pero una guerra que libró Dios, porque los israelitas solamente tras Moisés y su hermano Aarón le traspasaban los pensamientos de Dios a Faraón, veían cómo Faraón los rechazaba y Dios se encargaba de hacer todo en todas las plagas hasta que fueron liberados. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto, hermano? Que también hubo lucha, también hubo batalla, muertes. Sin embargo, Dios protegió al pueblo, lo sacó de ese lugar portentosamente para que ellos confiaran en el Señor. 400 años habían estado esclavizados, pero finalmente Él los saca de Egipto para llevarlos a la tierra prometida y camino a la tierra prometida les entrega las leyes para que ellos conformen un pueblo santo, una nación santa distinta a todas las otras naciones en la obediencia a Dios principalmente. Dios quería formar con ellos una teocracia. Teocracia significa
que el gobierno de Dios se encarna en todos los asuntos del hombre, en todos los asuntos de la nación de Israel. Por eso que hoy día los israelitas, salvo el que ellos no han aceptado a Cristo como el Mesías, salvo ese gran tema, los israelitas viven una teocracia, que significa Dios gobierna todos sus principios familiares, personales, políticos, estatales, de educación, de administración. Dios está en el pensamiento del pueblo israelita porque es una teocracia. Y cuando Dios formó al pueblo de Israel, a esta nación, Él quiso también que ellos tuvieran una teocracia. Dios es el rey. Él es el Señor, el único soberano que puede regular, que puede dar al pueblo lo que el pueblo necesita para que sean una gran nación. Lo que él le había prometido un día a Abraham, estaba cumpliéndolo en esta nueva naciente nación de Israel. No pasó mucho tiempo que ellos habían estado ya instalados en la tierra prometida cuando a Samuel le piden rey. Samuel se duele y le dice al Señor, me han rechazado. Y Dios le dice a Samuel, no te preocupes tú. Ellos no te rechazan a ti, me rechazan a mí. Ellos piden rey porque quieren tener un rey como las demás naciones. Dios les había formado como un pueblo dirigido por los jueces, un pueblo de 12 naciones con 12 territorios organizados y dirigidos por los jueces que eran quienes en el fondo traían la voz de Dios al pueblo y administraban a este pueblo. Sin embargo, ellos siempre pendientes de imitar a las naciones, le pidieron a Dios ser un reinado. Dios les dijo a Samuel, démosle un rey, que tengan lo que ellos quieran. ¿Y qué pasó? Vinieron los reyes. El primero partió bien, terminó mal, Saúl. David, yo diría que es uno de los reyes más notables de Israel, con un corazón que Dios amaba. Luego Salomón también, un rey notable en el que construye el gran templo de Jerusalén. Y luego viene una seguidilla de muchos reyes en Israel. ¿Qué ocurre? Que luego se divide Israel en Israel del norte, Israel del sur. Israel del norte se llamaba precisamente Israel y del sur se llamaba Judá. 2 naciones en el sur, 10 naciones en el norte. Estos reyes eran buenos y malos, malos, buenos y malos, buenos y malos, 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 buenos y malos. Y una seguidilla de reyes que, buscando la imitación de los otros reinados, cometían errores fundamentales como traer la idolatría al pueblo. Yo diría que el gran pecado que tenían los reyes era hacer negociación con las otras naciones, y en la negociación con las otras naciones permitían el ingreso de cultura, el ingreso de personas, el ingreso de religiones y el ingreso de dioses falsos al seno de Israel, cuando ellos sabían de toda la vida que Dios odiaba la idolatría y siempre la va a odiar y la rechazaba de plano. Por lo tanto, ellos vendían el ser una nación santa por parecer una nación moderna, haciéndose igual a las otras naciones. Y finalmente, ¿qué ocurrió con esta seguidilla de reyes? Fueron deportados. Primero, los que se portaron más mal, que fue el reino del norte, o Israel, y luego los que parecían que se portaban mejor, pero que igual desobedecían a Dios, Judá, también deportado. Por lo tanto, el gran resultado de la administración del hombre es la esclavitud de nuevo. Salieron de la esclavitud de Egipto y cuando le pidieron a Dios, queremos gobernarnos, queremos rey. Muy bien, tuvieron rey. ¿Qué pasó al cabo del tiempo? Se dividieron, no tuvieron consecuencia espiritual con las leyes de Dios y finalmente fueron de nuevo a dar esclavos allá a Babilonia por otros 70 años y les costó mucho regresar a reconstruir su tierra. Si nosotros ahora nos vamos a hablamos un poquito de Chile, hablamos un poquito de la escritura del pueblo santo, hablemos un poquito de nosotros. Nosotros también tenemos una doble nacionalidad. No somos chilenos franceses, ni chilenos argentinos, ni chilenos peruanos, ni chilenos haitianos. No. Nosotros somos chilenos cristianos. Nuestra nacionalidad natural
es ser chileno porque nacimos aquí o nos nacionalizamos aquí. Pero nuestra nacionalidad espiritual, que es más poderosa que la natural, es el ser hijos e hijas de Dios por la gracia de Dios. Cuando Él formó el reino de Dios, cuando Dios pensó en la formación de la iglesia, cuando Dios pensó reunir al hombre con Dios en el perdón, en la reconciliación, Él pensó en una nación santa. Tú y yo, como dice Pedro, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. La nacionalidad cristiana es una nación que Dios creó, que Él luchó, derramó sangre y ganó en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos liberados, aquellos que creemos en Cristo, fuéramos liberados y fuéramos unidos a esta nueva nación que, igual que Israel, tiene el mismo sentir, una nación santa, un pueblo escogido, adquirido por Dios, para que nosotros ahora anunciemos la gloria de Dios. Por eso que yo oraba que orar por Chile es orar por la iglesia. Porque lo que la iglesia haga en la predicación del Evangelio impacta a nuestro país y permite que muchas otras personas vengan y acepten a Cristo como Salvador personal. No quiero alargarme, mis hermanos. Solamente decirte, estamos llamados a una teocracia. Como nación santa, estamos llamados a una teocracia. Estamos llamados a que Dios gobierne todas las áreas de nuestra vida. Dios debe gobernar nuestra mente, nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestras acciones, nuestro pensamiento político, nuestro pensamiento social, nuestro pensamiento sentimental, nuestra familia, nuestro orden, todo, nuestra economía, nuestro trabajo. Todo tiene que estar gobernado por Dios, porque de nuevo, en esta nacionalidad, en esta nación santa a la que Dios nos ha llamado, Él es el Señor, Él es el presidente, Él es el rey, Él es el Señor de la nación y nosotros tenemos leyes en la palabra de Dios para obedecer a la voz de nuestro rey, de nuestro presidente. Esta es la palabra del Señor, que debemos obedecer estatutos y leyes de Dios. Cuando Dios dirige nuestras vidas y hacemos de nuestra vida una teocracia, es decir, Él domina todo. Lo que yo pienso, lo que yo hago, lo que yo decido, en lo que yo trabajo, en lo que estudio, en todo está Dios involucrado conmigo y considero su voz para lo que yo voy a decidir de mi futuro, vivo una teocracia. Y al vivir la teocracia, soy verdaderamente parte de la nación celestial, del pueblo santo, del pueblo escogido que habla la palabra del Señor. No dejamos de ser chilenos, no, somos chilenos, comemos empanada, bailamos una cueca y escuchamos música folclórica. Yo sé que a muchos les encantan y que a veces no ha sido tan fácil hacerlo, pero va en nuestro ADN de chileno. Nos gusta eso, gloria a Dios, creo que está bien. Pero lo más importante es que así como nos gusta ser chilenos, más nos debe gustar ser hijos de Dios, porque esta es nuestra verdadera nacionalidad. ¿Cómo conozco la nacionalidad de una persona que recién vengo conociendo? Puedo conocerla por el estado físico, por el color de su piel. La puedo conocer por su raza aparente, porque a veces no distingo de dónde es, pero por ahí puede ser. De la manera de hablar, por las costumbres, por la cultura de la persona. A veces distingo exactamente de dónde es y a veces no sé muy bien, pero es como de Centroamérica. Si es brasileño voy a saber al tiro, si es argentino voy a saber al tiro, pero si es boliviano, peruano, no estoy muy seguro. Si es colombiano, ecuatoriano, venezolano, no estoy muy seguro, pero algo de los rasgos propios de esa persona me dicen que tiene otra nacionalidad. ¿Y cómo saben las gentes que nosotros somos una nación santa? ¿Te has preguntado? Así como yo distingo a un extranjero, ¿cómo sabe Chile que yo tengo doble nacionalidad? Bueno, por la teocracia, por la manera de vivir,
por la manera de pensar, por la manera de hablar, por la relación que yo tengo con Dios, por la forma que tengo para bendecir a otras personas. Por lo tanto, la gente puede saber que nosotros somos una nación santa a partir de la fe que nosotros tenemos en el Señor. Hoy día, mis hermanos, los invito a celebrar este 18 pensando en tu doble nacionalidad. Soy chileno, pero soy cristiano. Y Dios me dio esta linda tierra en la que he nacido o en la que he llegado a aceptar como mi propia tierra, y he vivido aquí muchos años y viviré hasta que el Señor así lo quiera y Él nos venga a buscar, pero me voy un día a ese lugar que Él preparó, porque mi nacionalidad doble, en la cual yo soy santo, santo, de un pueblo cristiano, iré a habitar a esa tierra que el Señor fue a preparar, que es la nación santa, la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, el cielo, el nombre que la palabra del Señor le ha puesto para que sepamos que viviremos eternamente con Él en la gloria. No te olvides, eres chileno, pero eres cristiano. Y como cristiano eres un pueblo santo, como cristiano eres un pueblo escogido, como cristiano eres un pueblo que tiene el llamamiento de predicar el Evangelio a todas las naciones para que todo el mundo sepa quién es Cristo y que todos sean invitados a recibir a Jesús y también entren en esta nacionalidad sin pasaporte, sin documentos, sin papeles y certificados, solamente con la fe en Jesucristo entramos a ser parte de la familia de Dios, de este pueblo santo, de este pueblo escogido, de este pueblo que Dios ha llamado y que Él ganó para nosotros. ¿Oramos? Señor, gracias por celebrar a Chile, gracias por ser chileno.